Jacob salió de Beerseba antes del amanecer, con el corazón pesado y la mente inquieta. No fue una salida planeada, ni tranquila. Fue una huida. El miedo a Esaú lo empujaba hacia adelante a cada paso. Su hermano, engañado y lleno de ira, representaba ahora una amenaza real. Jacob sabía que no podía quedarse. Cargaba sobre sus hombros el peso de la bendición tomada, de la mentira dicha al padre ciego y de las consecuencias que aún no comprendía del todo. El camino hacia Harán era largo, seco y silencioso. Durante el día, el sol castigaba. Por la noche, el frío del desierto se metía en los huesos. Jacob seguía solo, sin siervos, sin rebaños, sin ninguna protección. Por primera vez, no tenía control de la situación. El Dios de sus padres, de quien había oído hablar tantas veces por Abraham e Isaac, ahora parecía distante. Aún así, caminaba. Cuando la noche cayó por completo, Jacob notó que no había refugio alguno cerca. El terreno era duro, pedregoso. Eligió una piedra para apoyar su cabeza y se acostó allí mismo, vencido por el cansancio. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas. El silencio era tan profundo que se sentía como un peso. Fue en ese lugar improbable, sin altar, sin sacrificio, sin palabras ensayadas, donde algo cambió. Mientras dormía, Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella, en un movimiento constante, organizado, vivo. En lo alto, el Señor se hizo presente. No era una imagen vaga, ni confusa. Era real, imponente. Y Dios habló. Dijo que era el Dios de Abraham y de Isaac. Dijo que la tierra sobre la que Jacob dormía sería dada a él y a su descendencia. Dijo que sus hijos serían numerosos como el polvo de la tierra y que, por medio de ellos, todas las familias serían bendecidas. Pero lo que más marcó a Jacob no fue la promesa de la tierra, ni de la descendencia. Fue la garantía simple y directa. Dios estaría con él. No lo dejaría. Cumpliría todo lo que había prometido. Jacob despertó asustado, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor, aún intentando entender si lo que había visto era solo un sueño. El lugar seguía siendo el mismo. Las piedras, el suelo duro, el viento frío. Pero él ya no era el mismo hombre que se había acostado allí. Un temor profundo se apoderó de él. El Señor está en este lugar, y yo no lo sabía, murmuró, con voz baja, casi reverente. Se levantó temprano. Tomó la piedra que había usado como almohada y la levantó como señal. Derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios. Allí hizo un voto. Dijo que, si Dios realmente estuviera con él en ese viaje, lo guardara en el camino, le diera pan para comer y ropa para vestir, entonces el Señor sería su Dios. Jacob reanudó el viaje con pasos más firmes. No entendía todo lo que había sucedido, ni el alcance de aquella promesa. Aún pensaba mucho en sí mismo, en sus propios planes, en el futuro que imaginaba construir. Pero algo había sido plantado esa noche. Un encuentro que no podría ser borrado. Días después, ya cerca de Harán, Jacob avistó un pozo en el campo. Pastores estaban reunidos allí, esperando el momento de quitar la gran piedra que cubría la abertura. Se acercó y preguntó de dónde eran. Dijeron que venían de Harán. Cuando Jacob mencionó el nombre de Labán, el hijo de Nacor, los hombres confirmaron conocerlo. Fue entonces cuando ella apareció. Raquel venía con las ovejas de su padre. Tenía un andar firme, mirada atenta y una presencia que llamó la atención de Jacob de inmediato. Sin pensarlo, se adelantó, quitó él solo la pesada piedra del pozo y ayudó a dar agua al rebaño. Luego, reveló quién era. Besó a Raquel y lloró. Lloró de alivio, por la promesa aún reciente, por la sensación de que aquel encuentro no era casualidad. Raquel corrió a contarle todo a Labán. Cuando el tío vino al encuentro de Jacob, lo recibió con abrazos y palabras cálidas. Habló de parentesco,
de sangre, de familia. Jacob fue acogido en su casa. Allí, sin darse cuenta, entraba en una nueva etapa de su propia historia. Aún no sabía que el Dios que lo había encontrado en Betel seguía conduciendo cada paso, incluso cuando los ojos de Jacob comenzaran a ver solo lo que deseaban. Jacob permaneció en casa de Labán más tiempo del que había imaginado. Los primeros días fueron de adaptación. Aprendió las costumbres de la familia, el ritmo del trabajo, la forma en que su tío administraba sus rebaños. Labán era un hombre experimentado, atento a cada detalle, siempre observando antes de actuar. Hablaba con cordialidad, pero sus silencios decían tanto como sus palabras. Jacob, sin embargo, no percibía eso. Sus ojos estaban dirigidos hacia otra dirección. Raquel ocupaba sus pensamientos desde el primer día. La veía cuidar los rebaños, caminar por el campo, conversar con las mujeres de la casa. Había ligereza en sus gestos y firmeza en sus decisiones. Jacob se sentía vivo cerca de ella. El cansancio del trabajo disminuía cuando sabía que la vería al final del día. Poco a poco, el sentimiento creció, tomó espacio y se volvió imposible de ocultar. Cierto día, Labán llamó a Jacob para hablar. «No es justo que trabajes para mí sin recibir nada», dijo el tío, con tono amistoso. «Dime, ¿cuál será tu salario?» Jacob no vaciló. Habló con claridad, casi con urgencia. «Trabajaré 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán lo observó por unos instantes antes de responder. Su rostro no mostró sorpresa ni desaprobación. Solo asintió. «Es mejor dártela a ti que a otro hombre. Quédate conmigo». El acuerdo fue hecho. 7 años de trabajo intenso comenzaron allí. Jacob se levantaba antes de que saliera el sol y solo descansaba cuando el día ya había terminado. Trataba con ovejas, enfrentaba calor, frío, animales salvajes, pero para él, el tiempo parecía correr de forma diferente. El esfuerzo era grande, pero el amor que sentía por Raquel hacía que los años pasaran como pocos días. Durante ese periodo, Jacob rara vez cuestionaba a Labán. No se interesaba por las costumbres de la familia, ni por las tradiciones más antiguas. No observaba cómo su tío protegía excesivamente a la hija mayor, Lea, siempre manteniéndola en segundo plano, casi a la sombra de su hermana. Lea tenía ojos cansados, postura discreta y un silencio que parecía cargar peso. Pocos la notaban. Jacob, menos aún. Cuando se cumplieron los 7 años, Jacob fue directo al punto. «Dame mi esposa, pues ya se ha cumplido mi tiempo». Labán aceptó y organizó una gran fiesta. Invitó a parientes, amigos, vecinos. Hubo comida, bebida y celebración. Jacob estaba lleno de expectativas. Todo parecía finalmente encajar. La promesa hecha en Betel resonaba en su mente, pero la interpretaba a su manera. Creía que Dios solo estaba confirmando lo que él deseaba. Al caer la noche, según la costumbre, la novia fue llevada a la tienda. El velo cubría su rostro. La luz era tenue. El vino había sido abundante. Nada pareció extraño. Jacob entró en la tienda seguro de que, al fin, estaba con Raquel. El amanecer trajo la verdad. Cuando la luz del día reveló el rostro azulado, Jacob sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era Raquel, era Lea. El impacto fue inmediato. La confusión, total. El silencio en la tienda se volvió denso. Lea desvió la mirada, avergonzada, sin decir palabra. Jacob salió apresurado y fue hasta Labán, lleno de indignación. «¿Qué me has hecho? ¿No trabajé por Raquel? ¿Por qué me has engañado?» Labán respondió con calma calculada. «Aquí no se hace así. No se da la hija menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y luego te daré también a Raquel por otros 7 años de servicio». Las palabras cayeron como un peso sobre Jacob. Sintió que su propia historia se repetía ante sus ojos. El engañador había sido engañado. Pero, incluso herido, no retrocedió. Su amor por Raquel hablaba más fuerte que la humillación. Aceptó. Cumplió la semana de Lea y recibió a Raquel como esposa. Y así, en poco tiempo,
Jacob pasó a vivir con 2 hermanas bajo el mismo techo. Lo que no percibía era que aquel arreglo, fruto de decisiones humanas y engaños, comenzaba a revelar un plan mucho mayor, que no obedecía a la lógica de su corazón, sino a la soberanía de Dios. La casa de Labán nunca volvió a ser la misma después de ese matrimonio doble. Lo que debía ser motivo de alegría se transformó en un ambiente cargado, silencioso en algunos momentos, tenso en otros. Jacob ahora tenía 2 esposas, pero su corazón seguía en una sola dirección. Raquel era la amada. Lea, la que había sido puesta en su vida sin elección, sin deseo, sin voz. Raquel sabía que era la preferida. No necesitaba que nadie se lo dijera. Estaba en los gestos de Jacob, en la manera en que la miraba, en la atención que recibía. Lea también lo sabía. Lo sentía cada día, en los pequeños detalles, en las ausencias, en el silencio del marido cuando estaba a su lado. Ella cumplía su papel, pero percibía que nunca ocupaba el lugar que deseaba. La convivencia entre las hermanas se volvió difícil. Raquel, aunque amada, cargaba dentro de sí una inquietud que aún no comprendía. Lea, por su parte, vivía entre la esperanza y el dolor. En muchas noches, lloraba sola, preguntándose por qué había sido elegida de esa manera. ¿Por qué su vida había comenzado con un engaño que no partió de ella? Jacob seguía trabajando para Labán. Otros 7 años ahora. El esfuerzo continuaba siendo duro. El tío observaba todo de cerca, siempre atento a la ganancia, siempre calculando beneficios. Jacob empezaba a darse cuenta de que estaba siendo utilizado, pero aún así, permanecía. La promesa hecha en Betel parecía distante, casi silenciosa. Seguía creyendo que, en el momento correcto, todo tendría sentido. Fue en ese escenario que algo empezó a cambiar. Lea quedó embarazada. Cuando dio a luz a su primer hijo, lo llamó Rubén. Al sostener al niño en sus brazos, dijo, con la voz entrecortada, que ahora el Señor había visto su aflicción. Había allí una esperanza simple, casi frágil, de que el corazón de Jacob finalmente se volviera hacia ella. Pero eso no sucedió. Vino el segundo hijo, Simeón. Lea reconoció que Dios había escuchado que ella era despreciada. Luego, Leví. En cada nacimiento, Lea intentaba dar significado a su dolor, transformando sufrimiento en palabras, en nombres, en fe. Jacob observaba todo, pero su mirada seguía dirigida a Raquel. Se alegraba con los hijos, pero no cambiaba su actitud. Raquel observaba todo en silencio. Veía nacer a los hijos en el regazo de su hermana y sentía que algo se rompía dentro de ella. Era amada, pero no podía concebir. Aquello que, a los ojos de muchos, parecía una ventaja, comenzaba a convertirse en una carga. La preferencia de Jacob ya no llenaba el vacío que crecía en su pecho. La rivalidad entre ambas no se manifestaba con gritos constantes, sino con miradas, comparaciones, heridas abiertas. Cada nacimiento profundizaba la distancia entre ellas. La casa estaba llena de vida, pero también llena de tensión. Cuando Lea quedó embarazada nuevamente, algo diferente sucedió. Al dar a luz a su cuarto hijo, lo llamó Judá y declaró que, a partir de ese momento, alabaría al Señor. No pidió más amor humano, no esperó más reconocimiento. Algo en ella había cambiado. Jacob no percibió el peso de ese nombre. No entendió que, de allí, surgiría algo que superaba su propia historia. Para él, Judá era solo un hijo más. Para Dios, era parte de una promesa que avanzaba, silenciosa, firme, sin depender de las decisiones humanas. Mientras tanto, Raquel sentía crecer la desesperación. La casa que antes parecía segura, ahora la confrontaba diariamente. Ella era amada, pero no era madre. Lea era madre, pero no era amada. Y Jacob, en medio de todo eso, empezaba a experimentar las consecuencias de un corazón que elegía personas, mientras Dios conducía destinos. La promesa hecha en Betel seguía viva, aunque Jacob aún no lo viera. El inicio de la historia se estaba escribiendo allí, entre conflictos domésticos, dolores silenciosos
y un Dios que actuaba sin pedir permiso a los deseos humanos. El tiempo avanzaba, pero la tensión dentro de la casa solo aumentaba. Jacob ya no era solo el hombre que trabajaba por amor. Ahora era esposo, padre y siervo de un sistema que no controlaba. La convivencia diaria entre Lea y Raquel se convirtió en una disputa silenciosa, constante, agotadora. No había paz verdadera en ese hogar, solo intentos de convivencia. Raquel fue la primera en romper el silencio. En un momento de frustración, buscó a Jacob con el rostro serio y la voz cargada. «Dame hijos, o si no, me muero», dijo, sin rodeos. Jacob se irritó. Por primera vez, respondió con dureza. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios que te ha impedido tener hijos? Las palabras fueron directas, pero no resolvieron nada. Raquel salió herida, humillada. La mujer que era amada ahora se sentía inútil. El amor de Jacob ya no era suficiente para sostener su identidad. Llevada por la desesperación, Raquel tomó una decisión común en aquel tiempo. Entregó a su sierva, Bilha, a Jacob. «Acuéstate con ella, para que dé a luz sobre mis rodillas, y así yo también tenga descendencia». Jacob aceptó. Bilha concibió y dio a luz un hijo. Raquel lo llamó Dan, diciendo que Dios había juzgado su causa. Luego vino Neftalí. Raquel declaró que había luchado grandes luchas con su hermana y había vencido. Pero, a pesar de las palabras, su vacío permanecía. Lea observaba todo con atención. Al notar que había dejado de concebir, sintió que el miedo crecía dentro de sí. No quería perder el poco espacio que había conquistado. También entregó a su sierva, Zilpa, a Jacob. Entonces vinieron Gad y Aser. Cada nacimiento parecía una pieza más colocada en un tablero de disputa. Jacob se veía rodeado de hijos, pero lejos de la armonía. La casa estaba llena, ruidosa, activa, pero emocionalmente fragmentada. Intentaba mantener el orden, pero no lograba curar heridas que él mismo había ayudado a abrir. En muchos momentos, recordaba a Betel, la promesa, la voz que había escuchado en el desierto. Pero ahora todo parecía demasiado confuso para encontrar sentido. Fue en ese contexto que un episodio simple reveló el nivel de aquella rivalidad. Rubén, el hijo mayor de Lea, encontró mandrágoras en el campo. Las llevó a su madre. Raquel las vio y pidió a Lea que le diera un poco. Lea respondió con amargura. ¿No te basta con quitarme a mi marido? ¿También quieres las mandrágoras de mi hijo? Raquel propuso un trato. Aquella noche, Jacob dormiría con Lea. A cambio, ella recibiría las mandrágoras. Jacob volvió del campo y fue informado de la decisión como si se tratara de cualquier arreglo. Aceptó, en silencio. De esa unión, Lea concibió de nuevo. Nacieron Isaacar y luego Zabulón. Más tarde, nació Dina. Con cada hijo, Lea reconocía que era Dios quien estaba conduciendo su historia, incluso sin el amor que deseaba recibir de Jacob. Raquel veía todo con el corazón apretado. La disputa que ella misma había alimentado ahora la consumía. Su belleza, su preferencia, nada de eso producía vida. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que había algo mayor ocurriendo, algo que no se sometía a los deseos humanos. Jacob, rodeado de conflictos y responsabilidades, aún no comprendía del todo. Creía que estaba formando una familia, cuando en realidad estaba siendo moldeado por Dios en medio del caos. El medio de su jornada no era cómodo, pero era necesario. La rutina de Jacob se volvía cada vez más pesada. Los años de servicio a Labán se acumulaban, y lo que antes parecía solo trabajo, ahora se mezclaba con desconfianza. Jacob percibía que su tío cambiaba los acuerdos, ajustaba los salarios, siempre buscando ventaja. Aún así, permanecía, no solo por obligación, sino porque sentía que su historia aún estaba ligada a ese lugar. Dentro del hogar, el ambiente seguía tenso. Los hijos crecían rodeados de comparaciones y disputas silenciosas. Lea cuidaba de los suyos con esmero, enseñándoles a reconocer la mano de Dios en cada detalle. Raquel, por su parte, luchaba diariamente contra la frustración. El amor de Jacob
ya no la satisfacía como antes. Algo dentro de ella pedía más. En cierto momento, Dios volvió a actuar de forma clara. Lea quedó embarazada nuevamente y dio a luz a otro hijo. Cada nacimiento reforzaba una verdad que Jacob evitaba enfrentar. La promesa no estaba ligada a su preferencia personal. Veía a la familia crecer, pero no había paz. Mientras tanto, Raquel comenzó a cerrarse. Pasaba más tiempo sola, evitaba conversaciones largas y se molestaba con cualquier señal de alegría proveniente de su hermana. Su sufrimiento no era visible a los ojos de todos, pero era profundo. Ella era amada, pero se sentía incompleta. Fue en ese periodo cuando Jacob comenzó a prosperar en el trabajo. Dios lo favorecía de manera evidente. Incluso con acuerdos injustos, los rebaños de Jacob crecían. Labán lo notó y trató de cambiar las reglas una vez más, creyendo que podía controlar los resultados. Pero Jacob ya no era el mismo hombre que había llegado a Harán. Comenzaba a entender que su prosperidad no venía de la astucia humana, sino de la bendición divina. Aún así, el corazón de Jacob seguía dividido. Intentaba agradar a todos, pero acababa fallando. Lea seguía siendo vista como obligación, Raquel como elección, y esa diferencia creaba heridas profundas. En una noche silenciosa, Raquel lloró. No fue un llanto de rabia, sino de rendición. Por primera vez, reconoció que no tenía control sobre su propio dolor. Su orgullo se quebraba poco a poco. Ya no hablaba de victoria sobre su hermana. Hablaba de esperanza. Dios, que nunca había estado ausente, escuchó. Jacob aún no lo sabía, pero ese periodo de espera estaba llegando a su fin. El centro de la historia no era solo trabajo arduo o rivalidad familiar. Era aprendizaje. Era entender que las promesas no se cumplen por la fuerza del deseo humano, sino en el tiempo correcto de Dios. Pasaron los años, y Jacob comenzó a sentir el peso de permanecer en Harán. El trabajo ya no era solo agotador, era desgastante para el alma. Labán seguía cambiando los acuerdos, alterando combinaciones, siempre tratando de sacar ventaja. Aún así, Jacob prosperaba. Sus rebaños crecían, su fuerza aumentaba, y eso incomodaba a la casa de Labán. Los hijos del tío ya no ocultaban su incomodidad al ver cómo la prosperidad de Jacob avanzaba mientras la de ellos parecía estancarse. Dentro del hogar, el clima seguía tenso, pero había señales de cambio. Lea seguía firme, dedicada a los hijos, menos ansiosa por aprobación. Había aprendido a vivir sin esperar reconocimiento de Jacob. Su mirada era más serena. Raquel, por otro lado, vivía un proceso interno silencioso. El orgullo que antes la sostenía se había quebrado. Ya no competía con palabras. Ahora, esperaba. Entonces, algo cambió. El texto sagrado afirma que Dios se acordó de Raquel, no porque la hubiera olvidado, sino porque había llegado el momento. Dios oyó su clamor, abrió su vientre, y ella concibió. Cuando dio a luz, Raquel lloró, no de envidia o frustración, sino de alivio. Llamó al hijo José, diciendo que el Señor había quitado su vergüenza y que aún le añadiría otro hijo. Jacob se alegró profundamente. José no era solo un hijo esperado, era señal de que Dios seguía activo en su historia. Aún así, la casa no se volvió plenamente armoniosa. Las marcas de los años de rivalidad no desaparecen de un día para otro. Pero ahora había una nueva dinámica. Raquel era madre. Lea ya no cargaba sola el peso de la fertilidad. Algo empezaba a equilibrarse. Poco tiempo después del nacimiento de José, Jacob tomó una decisión importante. Buscó a Labán y le habló con firmeza. «Déjame ir a mi tierra y a mi parentela». Labán intentó convencerlo de quedarse. Reconoció que había sido bendecido por causa de Jacob y propuso nuevos acuerdos. Jacob aceptó, pero ahora con mayor precaución. Definió claramente los términos, y una vez más Dios lo favoreció. Incluso cuando Labán trataba de manipular los resultados, la prosperidad seguía con Jacob. Durante ese periodo, Jacob tuvo una conciencia clara de que Dios estaba conduciendo todo. En un sueño, el Señor le mostró que había visto las injusticias de Labán.
reafirmó que él era el Dios de Betel, aquel que había hecho promesas en el desierto. Dijo que era tiempo de regresar a la tierra prometida. Jacob contó todo a Raquel y a Lea. Habló sobre los engaños de su padre, sobre el llamado de Dios, sobre la orden de partir. Para su sorpresa, ambas estuvieron de acuerdo. «Tenemos aún parte o herencia en la casa de nuestro padre», dijeron. «Todo lo que Dios quitó a nuestro padre es nuestro y de nuestros hijos. Haz, pues, todo lo que Dios te ha dicho». Ese acuerdo selló algo importante. Por primera vez, Jacob sintió que no caminaba solo dentro de su propia familia. El medio de la historia se cerraba allí, no con una paz plena, pero sí con una dirección clara. Dios había hablado, y Jacob debía obedecer. Años después, Jacob comenzó a comprender. Labán lo había usado, sus esposas habían sido heridas. Él mismo había sido engañado, y también había engañado. Pero, por encima de todo eso, Dios había permanecido fiel. Cuando huyó de Labán, cuando tuvo que enfrentar nuevamente el miedo a Esaú, cuando luchó con Dios en la noche oscura junto al río Jaboc, todo apuntaba a la misma lección. Jacob no conducía su historia. Era conducido. La salida de Harán no fue simple. Jacob partió a escondidas, llevando a sus esposas, hijos y rebaños. Raquel se llevó consigo los ídolos de la casa de su padre, un gesto que revelaba que no todo estaba resuelto dentro de ella. Cuando Labán descubrió la huida, salió tras ellos. El encuentro fue tenso, marcado por acusaciones, búsquedas y palabras duras. Aún así, Dios intervino. En un sueño, advirtió a Labán que no hablara ni bien ni mal a Jacob. La persecución terminó sin violencia, y se hizo un acuerdo. Se erigió un monumento, marcando la separación definitiva entre ellos. Libre de Labán, Jacob se vio ante un miedo antiguo: Esaú. El recuerdo del hermano, de la ira, de la amenaza de muerte, volvió con fuerza. Mensajeros trajeron la noticia de que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. El corazón de Jacob se oprimió. Dividió el campamento, organizó regalos y oró. Ya no era la oración de quien intenta negociar con Dios, sino de quien reconoce su dependencia. Esa noche, solo, Jacob se quedó al otro lado del río. Fue allí donde un hombre luchó con él hasta el amanecer. No fue una lucha común. Fue resistencia, entrega, enfrentamiento interno. Cuando Jacob se dio cuenta de que no era un hombre cualquiera, se negó a soltarlo. Pidió bendición. Recibió un nuevo nombre: Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido. Salió cojeando, marcado en el cuerpo y transformado en el espíritu. Al día siguiente, encontró a Esaú. Contrario a lo que temía, fue recibido con un abrazo. El pasado no fue borrado, pero fue resignificado. Jacob percibió que el mismo Dios que estuvo en Betel seguía guiando sus pasos, incluso cuando todo parecía fuera de control. Al observar a su familia, Jacob comenzó a ver con más claridad. Lea, la despreciada, había sido elegida para algo mayor. Raquel, la amada, también había sufrido. Ningún dolor fue ignorado. Nada había sido desperdiciado. Ni el engaño, ni el rechazo, ni las lágrimas derramadas en silencio. Jacob aún no veía el final de todo, pero comenzaba a entender el centro de la historia. No se trataba de preferencias humanas, se trataba de propósito divino, y ese entendimiento lo cambiaba todo. El tiempo trajo distancia de Harán, pero no borró las marcas dejadas por los años vividos allí. Jacob ahora caminaba por la tierra prometida, estableciéndose poco a poco, levantando tiendas, criando a sus hijos, tratando de conducir a una familia numerosa formada en medio de conflictos. Ya no era el hombre que había huido de Esaú, ni el joven que se había enamorado de Raquel junto al pozo. Había madurado, aunque cargaba cicatrices visibles e invisibles. Dentro del hogar, las diferencias entre Lea y Raquel seguían siendo claras, pero la rivalidad había perdido fuerza. El sufrimiento compartido, el tiempo y los acontecimientos habían transformado a ambas. Lea seguía discreta, firme, ligada a sus hijos. Raquel,
ahora madre, mostraba un cuidado intenso con José, hijo que había nacido después de tanta espera. Jacob lo notaba, pero aún no comprendía completamente el peso de cada papel dentro de la historia. Fue con el paso de los años que Jacob comenzó a notar algo que antes se le escapaba. Los hijos de Lea crecían con fuerza, liderazgo y presencia. Rubén, el primogénito, cargaba con responsabilidad. Simeón y Leví mostraban temperamentos intensos. Judá, en especial, llamaba la atención. No era el mayor, ni el preferido, pero había en él una actitud diferente. Sabía hablar, sabía posicionarse, sabía liderar entre sus hermanos. Jacob lo observaba, aún sin entender del todo lo que Dios estaba construyendo. La casa, sin embargo, no estaba libre de errores. Jacob fallaba como padre. Sus preferencias eran evidentes. José, hijo de Raquel, recibía más atención, más cuidado, más afecto. La túnica especial que le dio no era solo un regalo, era un símbolo. Y los símbolos crean divisiones. Los hermanos lo notaron. El resentimiento comenzó a crecer. Raquel, por su parte, volvió a quedar embarazada durante el camino hacia Efrata. El parto fue difícil. Los dolores fueron intensos. Al dar a luz, llamó al hijo Benoní, hijo de mi dolor. Jacob, sin embargo, cambió el nombre a Benjamín, hijo de mi mano derecha. Pero Raquel no resistió. Murió en el camino, siendo sepultada allí mismo. Jacob lloró profundamente. La mujer que había amado desde la primera mirada partía demasiado pronto. La muerte de Raquel sacudió a Jacob. Por primera vez, entendió que el amor humano no garantiza permanencia. Aquello que más había valorado le fue quitado. Aún así, la promesa de Dios seguía viva, avanzando por caminos que no obedecían a las preferencias del corazón. Lea permaneció, vivió, crió a sus hijos, vio crecer su descendencia. No tuvo el amor exclusivo de Jacob, pero sí algo que él solo comprendería más tarde: participación directa en el centro de la promesa. De Judá surgiría la línea real. De la mujer despreciada, Dios eligió traer el futuro de todo un pueblo. Jacob comenzaba a ver con claridad. La historia nunca giró en torno a quién amaba más, sino a quién Dios decidió usar. El final se acercaba, no como un cierre, sino como una comprensión. Con el paso de los años, Jacob pasó a ver su propia historia con otros ojos. Ya no analizaba los acontecimientos solo por lo que había sentido en el momento, sino por lo que se había construido a lo largo del tiempo. Las pérdidas, los engaños, las decisiones equivocadas e incluso los dolores más profundos comenzaron a tener sentido dentro de algo mayor. Recordaba a Labán y reconocía que había sido utilizado. Recordaba a Lea y entendía que había sido injusto. Recordaba a Raquel y aceptaba que el amor que sintió por ella no la había protegido del sufrimiento. Cada etapa de su vida contenía fallas humanas evidentes. Aún así, Dios jamás lo había abandonado. Al mirar a sus hijos, Jacob comprendía que no fue él quien organizó ese pueblo. Rubén, el primogénito, perdió su posición por sus propios errores. Simeón y Leví mancharon el nombre de la familia con violencia. José, aunque amado, sería llevado por caminos duros, lejos del padre. Nada siguió el plan que Jacob habría elegido. Y fue exactamente allí donde entendió. Judá, el cuarto hijo de Lea, aquel que nació cuando su madre decidió solo alabar a Dios, asumía una posición de liderazgo entre los hermanos. No por favoritismo, sino por responsabilidad. Jacob percibía que Dios había elegido al improbable, al ignorado, al que no estaba en el centro de las preferencias humanas. La promesa avanzaba por una línea que no había sido deseada, pero que había sido sostenida por la fidelidad divina. La historia de José también adquiría contornos claros. El rechazo, la venta, la distancia, todo eso, más adelante, sería instrumento de preservación. Jacob aún sufriría por la aparente pérdida del hijo, pero Dios ya estaba obrando más allá del alcance de su dolor. El hombre que un día huyó con miedo, ahora comprendía que nunca había estado a la deriva.
Desde la piedra en Betel hasta las tiendas en Canaán, desde el amor por Raquel hasta la convivencia difícil con Lea, todo había sido usado para formar a Israel, no solo un nuevo nombre, sino un pueblo entero. Jacob reconocía que lo que los hombres llamaron traición, Dios usó como propósito. Lo que parecía error, Dios transformó en estructura. Lo que fue despreciado, Él eligió. Nada fue desperdiciado. Él sabía quién había sido. Un engañador. Un hombre guiado por deseos, impulsos y preferencias. Pero también sabía en quién se había convertido. Un hombre herido, moldeado, transformado por la mano de Dios. No perfecto, no exento de fallas, pero sostenido. La historia no terminaba allí, pero la comprensión sí. Jacob entendía, por fin, que Dios escribe historias rectas aun cuando los caminos parecen torcidos, y esa certeza era suficiente.